Gilberto Alzate Avendaño, el redescubrimiento del Libertador. Hace 155 años, en una quieta villa colonial, nació el Libertador. No podía hallarse, para nombrar el suceso, un vocablo más expresivo que alumbramiento. Simón Bolívar inaugura una alborada histórica, un ciclo diurno en el amorfo continente que sale de la nebulosa de su destino y se ordena en patrias bajo la radiante voluntad del héroe. Decía Carlyle que los grandes hombres resplandecen sobre los pueblos como un don celeste. No hay signos estelares que anuncien su epifanía en el semáforo de las constelaciones, pero las almas maduran y crecen por su influjo solar. El molino de los bolívares. En la antigua cepa genealógica, trasplantada al suelo de América y cruzada de injertos criollos, se produjo el vástago epónimo. Como sus parientes mayores del País Vasco, que parecen amasados con la levadura de árboles, tenía viejo idioma originario, significa ribera de molino. Esa fue primitivamente la heráldica del blasón de su estirpe. La vida de Bolívar pudiera presentarse bajo esa alegoría. Un molino de viento que Eugenio de Ors compara con un avión cautivo, con las aspas en ímpetu de ascensión, pero ligado a los deberes de la tierra. Allí está cifrado el héroe, a la vez humano y divino, tal como lo enseñaron las pretéritas mitologías. Pero allí está mejor el hombre en la concepción católica del barro y espíritu, como una morada de arcilla que habita y mueve el soplo de Dios. El Libertador tiene en su escudo por armas parlantes un molino simbólico, con alas y raíces, donde se alegoriza la infinitud de sus sueños y su lastre de humanidad, la vocación del vuelo y la voluntad de servicio, el viento profético y la fatiga creadora. Él transformó en pan candial las ásperas mieses de América, aventadas al azar. En su colmena troje van a nutrirse las generaciones sucesivas, cada vez que en el continente se empobrece de substancias históricas. Las mocedades del héroe. Para comprender el itinerario bolivariano, es preciso evocar las briosas mocedades del héroe, no en la casona solariega de Caracas, con alero saledizo y ancho portalón, clavetado, donde hace su aprendizaje de letas y saraos, mientras afuera ciertas ideas explosivas comienzan a conmover las siestas de la colonia. Tampoco en sus transhumancias por ultramar que coinciden con el apogeo de Bonaparte, perteneciente al mismo linaje heráclita, albacea de la revolución y fundador de imperios, cuyo frustrado designio consiste en sacar del caos un orden nuevo sobre los vetustos sistemas desplomados. Es posiblemente en las minas de Aroa o en la encomienda feudal del Valle de Aragua, con un paisaje de llaneros al fondo, donde recibe el llamado de la tierra americana. Siente el tumulto de su despertar y se fortifica con emancipaciones telúricas. No son las teorías libertarias en auge, ni el agobio de las alcabalas, ni la cicatería fiscal de la metrópoli, ni la revancha contra los chapetones, ni la oscura piedad de la sangre, ni la pasión atávica por la aventura. Lo que mueve su ánimo, cuando rompe el vínculo secular con España y derrumba los caducos virreinatos. El contacto con el suelo mismo, cálido de fermentos vitales, comunica a Bolívar el obstinado presentimiento de que van a ser un mundo nuevo y que debe ser su partero, desatando las energías represadas hacia formas que intuye, pero que aún no puede definir en palabras. La guerra emancipadora es apenas comienzo de esa creación. El fraude histórico. El Libertador, en la potente originalidad de su genio y en su relieve desmesurado, viene sufriendo escamoteos y fraudes históricos. En las plazas públicas se erigen estatuas sin autenticidad. En las monedas circula con su griego perfil de medalla y los textos de enseñanza escolar reproducen los retratos de la época, en que su figura se cubre con el dormán constelado de los húsares napoleónicos. Pero no es tanto su efigie la que se adultera y deforma, sino el sentido de su vida sin paralelo. Sarmiento protestaba porque los biógrafos del Libertador suelen presentar un condotero a la vieja usanza, un general de fortuna o un mariscal de campo, pero no al caudillo de la Revolución Americana, cuyo drama solo puede tener por escenario el panorama natal, donde campea su silueta a caballo,
cargando con sus llaneros de piel terrada, andrajosos y magníficos, que evocan la fabulosa estirpe equina de los centauros. Bolívar, dice el escritor argentino, es todavía un cuento forjado sobre datos inciertos. Al héroe verdadero no lo conoce aún el mundo. Es muy probable que cuando lo traduzcan al idioma propio, con decorados y trajes americanos, aparezca más sorprendente y genial. El llano en la biografía bolivariana. No por su peculiar estrategia en los combates, ya que la vocación militar es apenas una de las laderas de su espíritu, sino por la influencia del marco físico en el hombre. Hay que incorporar el llano como telón de fondo en la biografía bolivariana. Allí adquirió el hábito de la autoridad como gobernador de Greyes. Los sociólogos han establecido que los agrupamientos humanos de la llanura, compuestos por nómadas y pastores, sustituyen el arraigo cohesivo en el territorio por un vínculo dinámico, que es la noción de la disciplina y la jerarquía. El jefe del clan, que sobrepuja a los demás en virtudes y fortalezas, lo gobierna patriarcalmente, con enteriza voluntad de mando. Por eso se ha dicho que el caudillaje americano surgió de las patas de los caballos. En su ensayo sobre Bolívar, escrito en una prosa de alto clima, José Enrique Rodó coloca al héroe entre las montoneras cerriles, donde el único poder consagrante era el nativo imperio de su persona, el prestigio de su bizarría y ese don taumatúrgico de transfigurar a los hombres. Entre las multitudes inquietas de los campos se levanta la soberanía del caudillo, como la del primitivo jefe germano que congrega en torno a su vasta familia guerrera, sin otra comunidad de propósitos y estímulos que la adhesión filial a su persona. El varón de esa sociedad rural, apenas solidaria y coherente, es el llanero, esculpido por vientos y soles en la arcilla amasada con sangre de conquistadores e indígenas, cuya desnuda entereza humana estaba destinada a dar fuerza, carácter plástico y color a la epopeya que alzaría triunfales los destinos de América. Esas hordas acuden a destrozar un mundo caduco y merecer la cuna de uno nuevo. Con sus ráfagas de candor y energía, conducidas por la autoridad de sus caudillos, engruesan la revolución y arrojan en ella el áspero fermento popular que contrasta con las propensiones oligárquicas de las ciudades. Al mismo tiempo, imprimen a la guerra un sello de originalidad y pintoresco americanismo, apareciendo frente al ejército regular con la táctica de la montonera, que suple los efectos del cálculo, y la disciplina con la crudeza del valor. Considera Rodó que en la Revolución Americana hubo una dualidad de caracteres y formas, la iniciativa de las ciudades y el levantamiento de los campos, el pensamiento urbano con sus lujos dialécticos y el torrente vital de los instintos en las masas rurales. En Simón Bolívar hay un ciudadano por origen y formación mental, pero el subsuelo telúrico de su ser lo empuja hacia el agro. Como participa interiormente de la índole de ambas, logra conciliar y reunir las dos vertientes complementarias de la revolución, ciudad y campo, conciencia y fuerza, claros raciocinios y pasiones feroces. Bajo su mando, por eso fue el libertador. El augur. La intimidad de Bolívar con el llano hace que la idea revolucionaria encuentre sus lanzas y ensanche las dimensiones anímicas del héroe. La tierra pampera, sin orillas ni confines, que tiene por lindero el horizonte, lo predispuso a abarcar lejanías, en el espacio y en el tiempo. Bolívar era capitán y legislador, tanto como visionario. Al cabo de un siglo se destaca su don oracular, su aptitud premonitoria, su sentido augural del futuro, lo que sus contemporáneos rechazaron como yerros y antojos de una imaginación vehemente. Han resultado anticipaciones proféticas. Ahora el libertador aparece como un iluminado, cuyos vaticinios están fluyendo, como escribiría él mismo en su delirio sobre el Chimborazo. Miraba sin asombro al tiempo para escrutar en su rostro la historia del pasado y los pensamientos del destino. La versión protestante del Evangelio bolivariano. En Colombia, los leguleyes de gorro frigio y las facciones políticas que frustraron su obra continúan obstinados en mutilar el pensamiento del libertador y castrarle su fecundidad histórica. Apenas mencionan entre reticencias su estilo cesario y su concepción del estadio sin partidos, como si se tratara de indiscreciones deplorables del genio que excusan por su decrepitud prematura y las lisonjas serviles, a modo de circunstancias atenuantes.
Es una versión protestante del Evangelio bolivariano para justificar las viejas y las nuevas apostatías. El ideario político del Libertador ha sido partido en dos mitades contrapuestas, cuando en verdad es coherente dentro de la acción misma del héroe, pues al periodo revolucionario sigue la etapa constructiva en que la revolución tiene que desmovilizarse para dar paso a la nueva legalidad que brota de ella. No se puede catalogar en la directriz del pensamiento bolivariano la fraseología circunstancial de sus primeros tiempos como tribuno y guerrillero, ni algunas concesiones verbales a los mitos demagógicos vigentes. Ya en la ilimitada Carta de Jamaica y en el discurso de Angostura asoman gérmenes de cuánto habría de formar posteriormente el núcleo mental del legislador. Luego va creciéndose su concepción del Estado. La inteligencia de Bolívar no era un yerto almacén de nociones, sino un ingenio laboratorio donde la vida suministraba las materias primas. Bolívar pensaba existencialmente, como lo quería cierto místico heterodoxo. Su obra es dinámica porque se nutre de datos vitales, abarcando en un solo haz el espíritu y los hechos, visiones y experiencias. La originalidad de Bolívar. Cuando el Libertador hubo concluido el ciclo de sus hazañas guerreras, quiso edificar sobre la tierra liberada una nueva arquitectura política, pero ya para entonces los partidos conspiraban contra la unidad orgánica del pueblo, y la demagogia importada se vertía torrentes sobre las almas anegadizas. Bolívar buscaba formas originales para plasmar las patrias nacientes, mientras los vacos teorizantes se entregaban al contrabando mental de preceptivas forasteras, introduciendo en esos países el vocabulario político y los estatutos de pueblos desemejantes. Así se produjo esta tremenda estafa histórica, que ha sido el origen de la anarquía endémica y del desorden constitucional del continente. El Libertador no concebía sino los gobiernos paternales, elásticos y fuertes, para ordenar el turbulento desarrollo de esos pueblos en minoridad, nada más opuesto a la mecánica pendular y el alterno usufructo del poder por las clientelas electorales, que el sentido bolivariano del Estado, donde la nación se manifiesta con voluntad total, indivisiva y creadora. Las promociones colombianas que se han desarticulado de la vieja política no necesitan buscar en el fascismo europeo las tesis cardinales de su movimiento, pues el ideario bolivariano suministra equivalentes autóctonas desde la misión imperial de la patria hasta la lucha contra los partidos y el principio del caudillo responsable. La república posible. Bolívar se anticipó a Alberdi en la fórmula de la república posible, adecuada a la edad y el carácter del pueblo, sin recurrir a la horonda sabiduría de los manuales y los arquetipos tiesos de la ciencia constitucional. Para el Libertador, el continente criollo era una crisálida en vía de metamorfosis. Era preciso darle una ley que previera, estimulara y regulara ese proceso vital. Estas naciones inorgánicas, recién emancipadas de la tutela española, necesitaban un poder cohesivo y una libertad mitigada, para salvar lo que Mirabeau hubiese llamado la subitaneidad del tránsito. La república no podía ser entonces una plenitud jurídica, sino un movimiento hacia ella. Allí surge la discrepancia con los geómetras del Estado, que construyen repúblicas aéreas con olvido y menosprecio del acontecer histórico. Bolívar comprendía, según una frase concisa y exacta, que no basta decretar para crear, pues el gobierno ha de adaptarse a la naturaleza del pueblo, interpretar sus constantes sociales. Cada nación tiene un genio propio, cuya peculiaridad deben expresar las instituciones. Su riesgo de convertirse en una inerte y pesada estructura que sofoque la vitalidad del país. Decía Bolívar que la excelencia de un gobierno no reside en su teoría ni en su mecanismo, sino en ser compatible con el alma profunda de la colectividad. Con frecuencia aludía al carácter nacional. Vallenilla Lanz se asombra de encontrar en los documentos bolivarianos expresiones semejantes, que apenas recoge y consagra la sociología, pero que entonces eran relámpagos intuitivos. El Libertador entendía la nación en el conjunto de sus fuerzas manifiestas o latentes, con una índole determinada por el territorio, la raza y la historia. Pero la Carta Fundamental debe tener en cuenta tanto la subsistencia de los conceptos colectivos como las circunstancias físicas, igual los hábitos mentales que la economía del país, comprendiendo el hombre y su paisaje.
No se le oculta al héroe la dificultad de encuadrar constitucionalmente estos pueblos en agraz, sin derecho consuetudinario ni conciencia histórica, sujetos a una infancia perfecta por el régimen colonial y repletos de gérmenes disgregativos. Todo está por crear. La raza cósmica y el destino del continente. Nosotros formamos, explica Bolívar, un pequeño género humano, un mundo aparte cercado por dilatados mares, nuevos en las artes y las ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Es nuestro caso el más extraordinario y complejo. No somos indios, no somos europeos, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Es imposible designar la familia humana a que pertenecemos. Nuestro pueblo es más bien un compuesto de África y América, que es una emancipación de Europa, pues hasta la misma península española deja de ser europea por su sangre morisca, por sus instituciones y por su carácter. Nuestros padres son de origen extranjero y difieren visiblemente en epidermis. Esta desemejanza trae un reato de la mayor trascendencia. Algunos escritores han explicado posteriormente que el criollo tiene el alma partida por la heterogeneidad étnica, pues a su juicio los caracteres somáticos y psicológicos de las razas madres se relajan en vez de fundirse, produciendo un tipo espiritualmente invertebrado. Alfonso Reyes trata de explicar este presunto conflicto anímico en un arranque de novela donde su protagonista desarraigado se expresa de este modo. Los indios puros viven pegados a la tierra y mueren si se les saca del paisaje natal, que es el clima de su alma. Pero nosotros somos colonos, americanos provisionales, europeos por ímpetu y dirección hereditaria. No estamos identificados con el suelo todavía, a pesar del nacimiento. Mi cráneo es de indio, pero el contenido de la substancia gris es europeo. Soy la contradicción en los términos, el anfibio del mestizaje. Sin duda que todos los pueblos se han mezclado muchas veces, pero cuando los componentes son díscolos y poco acostumbrados a una de la compañía, los resultados para el individuo son fatales. El mestizo anda en 2 caballos, y cada uno tira por su lado. Cuando sondeo las aguas del yo en mis noches de insomnio, observo que en mi conciencia, al amparo de la sombra nocturna, como una renovada noche triste, otra vez se dan batalla los indios y los españoles, padeciendo todos igual derrota. Pero Bolívar tiene fe en el destino. No cree en la repelencia de los grupos étnicos, sino en la fusión de las sangres diversas en el estuario humano de América, para que se haga su aparición biológica, la raza integral, síntesis y trasunto de las viejas estirpes. Habrá, pericia el Libertador, con la visión esparcida en el porvenir, una metamorfosis en la vida física de los habitantes de América, en que se produzca una nueva casta, con limo de todas las razas, creando la homogeneidad del pueblo. Ese fue el mensaje de anunciación que recibió José Vasconcelos, un pensador iluminado al estilo bolivariano, cuando expuso en versículos civilinos el advenimiento de la futura raza cósmica, definitiva y cabal por el puente del mestizaje. El proceso étnico plasmaría sobre el suelo americano el hombre plenario, fundador de la civilización amazónica. Nosotros somos el mañana, dijo en su orgullo profético Vasconcelos, con la mente emproada hacia Bolívar. El Libertador confiaba en el futuro del continente y no juzgaba ineptos para una cultura a los países ecuatoriales. Las agrupaciones humanas diseminadas en un territorio enorme, la falta de una tradición congruente, la inclemencia del clima, la vecindad de la manigua con su húmedo calor de ser vivo, no le hicieron renegar del país, como les ocurre a ciertos políticos menores y eruditos de postín, cuya parva inquietud mental se satisface y colma con la tesis de la predestinación geográfica. Bolívar sentía en cuerpo y alma la potencia germinal del trópico. Estaba seguro de que una nueva sociedad se incubaba en su violento marco físico, entre los grandes ríos, las llanuras cálidas, los valiosos contrafuertes y la selva alucinada y sagrada. El nuevo mundo es una crisálida. Esta certidumbre del Libertador era su sostén entre tanto caos, el potente estímulo para su tarea y la voz interior que sosegaba su desesperación. Tenía que trabajar para un plazo remoto, con ingentes materiales históricos. Él iba a fecundar la tierra nueva, en azaroso trance nupcial. Genio de América, padre de la patria, hasta estos títulos que le ha dado la devoción popular aluden al misterio genésico. Soledad y expiación del héroe.
Bolívar actuaba sobre ese porvenir presentido, como el fuerte patriarca bíblico conducía a su pueblo hacia Canaán. La preñada, aunque no alcanzará a poner la planta sobre la tierra prometida, alcanzando apenas a divisar la nieve monumental sobre el confín del horizonte. Ni nosotros, decía, ni la generación que nos suceda verá la república que estamos fundando. Los héroes no lucharán para sí mismos, sino para los que vienen detrás. No podrán contemplar y poseer su propia obra, trabajada con afanía, con voluntad misionera. Ese duro destino mesiánico es una expiación. Tal vez por eso repitió Fernando González, aludiendo al Libertador, que las premisas de la grandeza humana consisten en saber lo que se desea, buscarle como se busca el aire quien se ahoga y pagar el precio. La estupidez de los notables neogranadinos. Las dimensiones de la empresa bolivariana, proyectadas sobre el tiempo, no estaban al alcance visual de los ideólogos de pacotilla, sin sentido histórico ni residencia en la tierra, cuyo oficio legislativo consistía en formar fórmulas y recetas patentadas de la farmacopea internacional. Desde Francia y Estados Unidos les llegaba esas ideas reconstituyentes, en cápsulas verbales y frascos de vistosa etiqueta. Los tribunos jactanciosos acreditaban esos específicos de salud para las naciones, como si cada estado no fuese un organismo funcionalmente diverso. Cuando el Libertador pregoniza un código de leyes colombianas, era impugnado y saboteado el nombre de los sacrosantos principios de la Revolución Francesa o de la democracia anglosajona. Esa demagogia erudita operaba sobre una humanidad abstracta, ignorando que solo existe históricamente un hombre enclavado en la tierra que porfiria con el destino. Los golillas presuntuosos de la independencia eran incapaces de imaginar la nación en la plenitud de sus órdenes vivos. Ellos profesaban una especie de albañilería constitucional, en que con moldes previos, con andamios y formaletas conceptuales, con ladrillos ideológicos superpuestos, se iban formando la fábrica del Estado en cualquier sitio. No sabían que cada nación engendra su propia forma. No confrontaban las definiciones con los hechos. Construcciones de repúblicas serias, decía el Libertador. Spengler analiza agudamente esa inteligencia desarraigada. El racionalismo es crítico. El crítico se encuentra en las antípodas del creador. Analiza y discute, pero la concepción y el nacimiento le son ajenos. Por eso su obra resulta artificial e inanimada. Todos estos sistemas y organizaciones metódicos y absurdos, porque no tienen en cuenta la vida, se han producido sobre papel, y solamente en papel existen. La tormenta de los hechos arrasa su vanidosa oquedad. La Constitución bolivariana fue obstruida por los notables neogranadinos, que vociferaron contra ella, prefiriendo que la nación se hundiera con tal de salvar nominalmente los gloriosos principios académicos. La persona misma del héroe estuvo expuesta a sufrir física y moralmente las consecuencias de la reacción jacobina. El régimen cesario. Esa piedra ilustrada calificaba de despótica la autoridad del Libertador, quien se inclinaba al ejercicio cesario del poder, no solo por vocación incoercible, sino también por considerar necesarias las facultades discrecionales para gobernar eficazmente al país. Su sistema político se funda sobre el primado del órgano ejecutivo, fuerte y estable, con suficiente recaudo disciplinario para articular la vida social y resolver la anarquía surgida espontáneamente al cabo de la guerra emancipadora. El régimen de Bolívar se asemeja a la dictadura romana y al consulado napoleónico, que también sobrevivieron después de volcánicas sacudidas internas, como curvas de empalme entre la revolución y el orden. Cierto autor moderno enumera como principios sustanciales de la reforma política de Julio César el descrédito de las asambleas deliberantes, el refuerzo del poder ejecutivo, la restauración de la idea de autoridad, el engrandecimiento del concepto de Estado y la subordinación del individuo al conjunto colectivo. Estas mismas directrices se destacan en la obra del cónsul Bonaparte y del Libertador Bolívar, sin que eso implique imitación o reflejo, sino analogía de circunstancias. Pues las grandes crisis constitucionales y la desintegración progresiva de un pueblo, como los problemas de álgebra, no tienen una solución, que es el retorno a la disciplina tutelar. En el corral parlamentario no reside la soberanía. Bolívar siempre tuvo ojeriza por el gobierno representativo, cuyo centro de gravedad descansa sobre versátiles asambleas.
El Libertador pensaba, decía Belaúnde, que dentro del convencionalismo democrático, los letrados que se arrogaban la plenitud de la soberanía en el ejercicio de las facultades legislativas no eran la representación genuina del pueblo colombiano. En represalia por ese concepto adverso, la fauna del corral parlamentario, las guacamayas y raposas neogranadinas se agitaron rencorosamente contra la rampante figura del héroe, en cuya cerviz moraba la fortaleza. Los acontecimientos de tierra firme, declaraba Bolívar, nos han enseñado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales. El espíritu de partido tomó su origen en asambleas populares. Los partidos nos tornaron a la esclavitud. Los meridionales de este continente han manifestado el conato de instituir sistemas liberales perfectos. Pero ¿seremos capaces de mantener en su verdadero equilibrio la difícil carga de una república? ¿Se puede concebir que un pueblo recientemente desencadenado se lance a la esfera de la libertad sin que como a Ícaro se le deshagan las alas y le caiga en el abismo? Los estados americanos han menester de gobiernos paternales que curen las llagas del despotismo y la guerra. Se requiere un pulso firme y un tacto delicado para manejar esta sociedad heterogénea, cuyo complicado artificio se disloca y divide al más ligero vaivén. Solamente la democracia es susceptible de una libertad absoluta. Pero ¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo poder, prosperidad y permanencia? Los países que más han sobresalido se constituyeron no con brillantes formas de libertad, sino con establecimientos sólidos. Tales eran las meditaciones políticas del Libertador, a través de estas máximas extraídas de numerosos textos. Se perfila la forma consular de gobierno, en lugar de la hegemonía parlamentaria. Bolívar ha descubierto un siglo antes de que se desfofen los mitos constitucionales del régimen representativo, que esos incoherentes congresos no apersonan la voluntad popular ni los intereses de la producción y la cultura. Recede el Libertador de esa demagogia organizada y subvencionada por el Estado. En los tiempos modernos, confirmado la previsión bolivariana, se derrumban las premisas y soportes del sistema, pues la experiencia ha demostrado que las cámaras políticas no dejan gobernar. El Parlamento, fundado en el sufragio inorgánico, es un palenque de oradores, pero no un órgano eficaz de poder. El pueblo, rey de burlas, no llega al escenario político con la institución parlamentaria. Los ciudadanos se empadronan con formaciones adventicias, en partidos que no representan los saberes ideales y reales de su vida, sino yertas mitológicas y agencias de colocaciones. El individuo cumple el rito dominical del voto con desgano o transitoria pasión, para regresar luego a sus conflictos vitales, que la política no toma en cuenta. La libertad y el sufragio son lujos caros con los cuales el pueblo se siente cada vez más molesto, pues lo que necesita es seguridad civil y amparo económico. El pueblo, se ha dicho, es un pobre soberano cautivo que no piensa sino en abdicar. Jean Richard Bloch escribe: la Revolución Francesa creó el mito del ciudadano liberado en el seno de la villa virtuosa. Ella lanzó al mismo tiempo la imagen del elector, atomizando la soberanía en monadas políticas, iguales en poder y dignidad, con actitud bastante para informarse cada una sobre las necesidades del Estado y proveerlas con su libre voto. Una ficción optimista pone en el mismo pie de independencia a todos los individuos. La Constitución democrática deja su sitio a todo, salvo a las realidades. Algún filósofo rústico decía: ¿qué es el Parlamento? La representación de la opinión pública. ¿Y qué es la opinión pública? La única cosa que no existe. El régimen parlamentario, sometido a la compacta ofensiva de los hechos, se bate ahora en retirada. Cada vez la institución parece más averiada y decrépita. Hasta sus mismos partidarios proponen reformas, paliativos y sustitutos. El Estado corporativo, que parece ser la forma política de este siglo, cambia esas asambleas vociferantes por cámaras profesionales, donde sean representados los estamentos sociales, de la economía y la cultura. El Senado bolivariano, conceptúa Belaúnde, podía evolucionar hacia un colegio sindical. La democracia dirigida. Hostil a la gasópera demagógica de los congresos que tanto desasosiego y estrago causaron en la infancia de las naciones indolatinas, no por eso Bolívar rechazó la intervención popular en los destinos del Estado. Su sistema es demófilo,
con el pueblo y para el pueblo. Descansa sobre la voluntad colectiva y defiende a los de abajo contra las oligarquías parlamentarias. Es su precisión muy extendida creer que los regímenes fuertes son antidemocráticos. Al contrario, el demos está allí como coágulo o núcleo vivaz, sin desembrarse en votos que se suman aritméticamente, sino a modo de una totalidad orgánica que anima las formas políticas con su vasto calor humano. Si la democracia consiste en el ejercicio del poder con el asentamiento de las masas, ningún estado más democrático que Italia, Alemania y Portugal, donde el gobierno está respaldado en la unanimidad nacional y no en precarias mayorías. Lo que ocurre es que los demagogos hallan en la democracia no un concepto normativo, ni un valor ético, ni un principio formal de gobierno, sino una palabra mágica para el oído de las multitudes. Esa ampolleta de fluidos hipnóticos sirve para anestesiar al pueblo y explotarlo. Yo declaraba hace varios meses en un reportaje para Relator que es urgente alinear el significado de ese vocablo político. ¿Qué se entiende por democracia? Nadie sabría precisar hoy su significado. Es un balón verbal, un poco de viento sonoro, un flatus vocis. Los más antagónicos sistemas tratan de justificarte detrás de la mitología democrática. Simultáneamente se declaran demócratas el régimen soviético, la monarquía inglesa, el Frente Popular francés, la plutocracia yanqui, en los estados totalitarios de Europa. La dictadura también se legitima en el consentimiento popular. Nunca puede sostenerse si no se tiene consigo el apoyo de la nación. Mommsen considera que el gobierno cesario, lejos de ser contrario al principio democrático, es su complemento y su fin, pues constituye la nación representada en su más alto mandatario con plenos poderes. El cesarismo es la democracia dirigida, ha escrito Georges Brooks. Es tal vez una forma de crisis de la democracia. Las dictaduras nacen por la negativa de la forma política a adecuarse al espíritu del tiempo. Vemos siempre que ellas suceden un sistema reacio a las reformas necesarias, que se ha sometido a la inercia y se sobrevive a sí mismo. Un orden anacrónico constituye un desorden. La vuelta al ritmo es una evolución forzada que no puede salvarse sino por el camino dictatorial. Un pueblo atollado, incapaz de resolver sus problemas, tiene que darle mandato al dictador. El poder absoluto es un estímulo moral, y la acción puede desplegarse sin límites, permitiendo los grandes regímenes constructivos, donde una autoridad dividida se confiesa impotente. Una dictadura puede cortar y coser a su antojo. El héroe y la masa. La clave de los gobiernos totalitarios es la popularidad. Bolívar nunca temió la opinión de las multitudes. Conocía su poder magnético sobre ellas. Hubiera instaurado con júbilo el plebiscito, recurso de los viejos y de los nuevos césares, por encima del alboroto de los leguleyos granadinos. Las municipalidades de la República le ofrecieron la dictadura oportuna o inoportunamente. También Napoleón era amado por sus viejos granaderos y por el oscuro montón anónimo de los franceses. Cuando el cadáver desconocido de Julio César aterriza por el foro romano, la plebe se precipita a formarle una inmensa pira ritual y acosa con su furor a los conjurados. La verdad es que mientras las minorías letradas conspiran contra los hombres providenciales, parapetadas en pretextos ideológicos o repugnancias éticas, el pueblo los sigue y los comprende por una feraz evidencia del corazón. Unamuno explica ese entendimiento extrarracional por los caminos secretos de las almas entre el héroe y el pueblo. Divide a los hombres en tres categorías, siguiendo un texto de San Pablo, en naturales, intelectuales y espirituales, es decir, masas, doctores y héroes. El intelectual a secas, una clase media de la cultura, está provisto de imágenes, plasmas y fórmulas rígidas que lo inhiben para servir de intermediario entre el espíritu y la naturaleza, porque se interpone el artificio de los sistemas. El héroe, dueño de las misteriosas potencias, encarna su mensaje en las masas. A los genios, según el difunto rector salamantino, los entiende mejor el pueblo que los doctos. Don Quijote pudo arrastrar detrás de sí a Sancho, no al bachiller Sansón Carrasco. Al pueblo le ven administrados los intelectuales doctrinas y enseñanzas, que en cada generación se le despegan, porque no las vive hondamente. Es vano que traten de inculcarse maneras que riñan con su ser profundo. Siempre que Don Quijote redivivo llama a Sancho, el escudero dejará con la palabra en la boca a Sansón Carrasco, para irse detrás de su amo, a quien le pedía con lloro que no se muriese, sino que lo llevara a la tierra prometida.
Sancho espera a Don Quijote sin saber lo que espera. Los naturales esperan a los espirituales, hastiados de los fríos y buenos sermones del intelecto, revestido de piedad. Nada más cerca de las masas que el poeta, el vidente y el héroe. El doctor les muestra al pueblo sus conocimientos almacenados. Los espirituales le muestran su personalidad, la visión de un hombre entero y verdadero, la revelación de un alma al desnudo. Bolívar sabía intuitivamente estas verdades. En alguna ocasión dijo: es difícil regir con simples leyes a los pueblos. Son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. No confiaba por eso demasiado en la panacea de las constituciones escritas, que definirá más tarde Roger Collard, como tiendas levantadas para el sueño. Los resortes anímicos de las masas y sus propensiones volitivas escapan siempre a la lógica y no pueden cuadricularse en los sistemas constitucionales. El proceso político es de naturaleza principalmente psicológica. Unas cuantas palabras elementales y anódinas pueden inflamar el corazón incombustible de las muchedumbres y determinar una mitología popular. Mejor que la armoniosa doctrina, porque la política se nutre de sentimientos. Las ideas influyen cuando se cargan de potencia emotiva. El aura del héroe influye más que los programas en los movimientos populares. La multitud sigue fascinada a su rastro, espera su señal y siente el orgullo viril de obedecerle. La pujanza, vehemencia, voluntad y dominio del conductor arrasa a las gentes que lo sienten próximo y lejano. Con cercanía física e invalorable lontananza de sueños. El pueblo resuelve siempre su desorientación interior, su falta de designios propios, su sentido oscuro de desamparo y orfandad, buscando un guía. La ley bolivariana. La concepción política del libertador está centrada sobre el régimen presidencial que permite cumplir una misión bienhechora al pastor de Greyes, a la vez imperiosa y benévolo. Vallenilla Lanz y otros escritores han establecido con apoyo en ese sistema una constante política en el continente americano, que denominan ley bolivariana. Afirman ellos que es tan evidente la necesidad de un gobierno tutelar para América como canon invariable de la Constitución efectiva, que donde quiera que sea impuesto el presidente bolivariano, a despecho de los estatutos que se han establecido, el principio contrario de los ideólogos, cuya obra ha sido funesta para la tranquilidad, la prosperidad y la evolución nacional de sus respectivos países. Las pragmáticas constituciones que contrarían el instinto político del pueblo son violadas fatalmente, dando lugar a regímenes de hecho, por causa del divorcio entre los principios escritos y las realidades gubernamentativas. Solamente cuando prevalece la ley bolivariana, esas naciones logran equilibrio político y fecundo sosiego. Vallenilla cita como ejemplos las presidencias de Rafael Núñez en Colombia, Portales en Chile, Ramón Castilla en Perú y Julio Roca en Argentina, que fueron por largo plazo directores enérgicos de la vida nacional en repúblicas inestables. Los más ecuánimes pensadores del continente corroboran la incorruptible tendencia americana al cesarismo democrático, que es atemperado y constructivo si logra encuadrarse normalmente dentro de la legalidad, pero que estalla con virulencia hacia las vías del hecho al encontrar estorbos jurídicos. Francisco García Calderón declara que la historia de nuestras repúblicas es la biografía de sus hombres representativos, ya que el espíritu nacional se encarna en caudillos que gobiernan con el querer de la mayoría, expresa o tácticamente manifiesta. El examen que hace García Calderón sobre política castiza merece ser parcialmente transcrito. En vez de seguir direcciones autónomas, América se limitó a copiar extranjeros modelos. Propuso Bolívar fórmulas que unían la tradición del Nuevo Mundo con útiles aspiraciones europeas. Pero los hombres de Estado improvisados en la guerra emancipadora imitaron sin reserva y se entregaron al vértigo de las creaciones artificiales. En naciones semibárbaras, la perfección de inadecuados modelos, coronando rudos puntuales levantados sin concierto sobre la tierra temblorosa, la elegancia complicada de los capitales jónicos. En tanto, al margen de esa vana ideología se imponen las tendencias activas. Trabajan contra la discordia federal y los parlamentos pensadores reflexivos y caudillos. La política es centralizada y dictatorial. Todo anunciaba esa exasperación de la autoridad, lo mismo el espectáculo de divisiones prematuras que la profunda tradición de caciques y virreyes. Tanto las tribus indias como las colonias ibéricas sufrieron la presión de dominadores, indiscutibles. En el presidente se juntan esas fuerzas históricas. Si dentro de los límites constitucionales es un autócrata, en la práctica concentra todos los poderes. El presidente es el protagonista del desarrollo americano. El porvenir de una república depende de la influencia duradera de un caudillo.
La creación del superhombre debía ser el esfuerzo natural de semejantes naciones, donde el poder confuso de la multitud necesita encarnarse en individualidades poderosas. ¿Cuántos intelectuales extranjeros visitan el continente? Encuentran el principio bolivariano como la cruz plástica del Estatuto Constitucional. Uno de ellos, Andrés Siegfried, que es ahora huésped de Colombia, ha escrito las siguientes reflexiones sobre el continente. En el dominio político, el Nuevo Mundo se ha revelado creador, inventando el presidente, cuyo equivalente francés apenas sería un consulado napoleónico. Hay una nostalgia presidencial o consular que revela las profundas necesidades políticas de estos países. Un régimen fuerte, encarnado en un hombre, es el que soportan con menos impaciencia, probablemente porque a despecho de sus abusos se adapta mejor al ambiente. La tradición democrática de Colombia es una historia clínica. Colombia también sigue la ley bolivariana en su régimen interior a pesar del caucismo de los leguleyos. El presidente colombiano es un dictador legal, aun sin el esfuerzo de las facultades extraordinarias. En línea vertical nombra y remueve a los funcionarios del Estado, pues no existe un escalafón administrativo estable. Distribuye privilegios financieros, contratos de vías públicas y concesiones sobre el subsuelo. Es constitucionalmente el comandante de los ejércitos de mar, tierra y aire. Maneja las relaciones exteriores sin consulta a las cámaras. Puede turbar el orden público a su antojo, suspendiendo el vigor del estatuto jurídico, sin salirse de la legalidad. Sus ministros no están expuestos al veto parlamentario. Tiene derecho a convocar extraordinariamente al Congreso y está facultado para obtener las leyes. Por tiempos, si hay crisis económicas, un conflicto político de magnitud, una tensión internacional o un pretexto cualquiera, se hace investir de prerrogativas discrecionales. Así, el reparto funcional del Estado en tres órdenes es apenas un simulacro. Aunque el ejercicio de la soberanía se distribuya nominativamente entre ellos, el Ejecutivo ocupa el vértice del poder, con los máximos atributos. No hay más protagonista que el presidente en el escenario. El Parlamento, al fondo, actúa como una comparsa. Es la tesis consular. Rafael Núñez, gobernante de estilo bolivariano y sostén del sistema presidencial vigente, expuso en su ensayo político sobre Bolívar y César este concepto. Las instituciones que vengan a prevalecer por algún tiempo en Sudamérica para seguridad y progreso de los pueblos estarían en subsistencia modeladas según los principios del Libertador. La ley bolivariana se impuso después de innumerables aventuras constitucionales y cruentos choques de las facciones. El país era un conejo de laboratorio en manos de inexpertos ideólogos. Ellos les aplicaban sucesivamente sus fórmulas de terapeuta legislativa, produciendo crisis cíclicas entre violentas convulsiones de la conciencia pública. Los abogados granadinos querían implantar la superstición del inciso y del parágrafo en pleno trópico. Sus estatutos eran de arrogante simetría jurídica, teóricamente perfectos. A veces apuntaban con tanta largüeza en libertades nominales, que Víctor Hugo, según la leyenda, se conmovió hasta las lágrimas con la lectura de la Constitución del 63, buena a su juicio para gobernar una sociedad civil de ángeles. Entretanto, proliferaba la anarquía. El virus libertario mantenía al país fuera de sí, en un desorden endémico. La paz no era más que un entreacto entre dos guerras internas, una vela de armas. Los partidos se atrincheraban en el odio histórico. La ignorancia del pueblo entre la sabiduría libresca de los doctores. Ni cultura popular, ni prosperidad económica, ni yacimientos fiscales, ni vías de comunicación, ni seguridad civil, ni concierto entre las comarcas hostiles. La sediente tradición democrática del país no es más que una historia clínica. Puede establecerse a través del revuelto pasado por encima de la histeria colectiva, que la república solo adquiere un ritmo vital cuando sobreviene el caudillo eficaz, con alarmades castrenses u atuendo civil. Llámese Mosquera, Núñez, Reyes u Ospina, presidentes bolivarianos. Mosquera es un prócer demoníaco, ambicioso y colérico, pero en bullición creadora. El profesor López de Mesa lo define como una concurrencia híbrida de infanzón y cacique, eseavista y bandolero, letrado y beduino. Con este condotierro, la vida del país acelera su pulso. Después viene el regenerador, enjuta la traza, el arco de las cejas, imperativo, los nubarrones de la frente preñados de designados con pensamientos claros y palabras precisas. Es un letrado ambicioso que cruza enigmáticos piliagos mentales sin hundirse. Escéptico y dubativo en sus versos, donde una pernicaz vocación de análisis, suerte de interrogante de la estrofa. Es en la actuación pública un estadista informado, con cautelosa hombredad, dispuesto a enderezar el país bajo su puño rector.
expuesto sobriamente sin titubeos ni blanduras el divorcio progresivo entre las realidades y las leyes, las instituciones y las costumbres. Busca el orden nacional más allá del rencoroso vivar de los bandos políticos, regeneración o catástrofe, lema y diagnóstico. Después de Núñez hay un interrogno de oradores y gramáticos como el señor Marroquín, que escribe su vandecum ortográfico y se entrega a la literatura picaresca desde el gobierno. Reaparece el orden con Rafael Reyes, que cabalga a los partidos, impulsa la economía e impone el orden, hasta que lo deriva la generación vagotónica del centenario. La historia se moviliza hasta que asciende al poder Pedro Nel Ospina, el hombre fuerte, el animal que construye. Es fácil comprobar que la historia colombiana tiene renacimientos y letargos, alboradas y crepúsculos, según predomine el conductor bolivariano o se impongan los notables granadinos. Con aquel el país despierta y con esos se echa a dormir. Los colombianos usan un vocabulario político que no se adecua a los hechos. Las palabras han roto su raíz con la vida para mecerse en el aire, sin contenido ni savia. Es menester que las gentes aprendan a llamar directamente las cosas por sus nombres, sin las metáforas ni circunloquios que suministra la mentalidad abogadil. Es la única manera de que el país se ponga en claro consigo mismo. Se tiene por cierto que el último dictador nacional fue Reyes, cuando el gobierno del doctor Olaya Herrera significó una dictadura encuadrada dentro de la Constitución, con poderes mayores a los que tuvieran Reyes, Núñez o Mosquera. Resolvió la crisis económica y copió el temporal político. Los colombianos aceptan los hechos dictatoriales, siempre que estén amparados en un artificioso lenguaje cuarilesco. La dictadura misma no lo subleva, sino su rótulo. Esta oscura superstición verbal es el legado psicológico de la hipocresía granadina. Muchos nos declaran ahora que aceptan la nueva política, siempre que embalemos nuestras ideas dentro de los viejos vocablos. Pero el oficio de mi generación es desmontar esa fraseología superpuesta, para que el país se conozca a sí mismo en su faz auténtica, en sus complejos de motivación y en sus veraces impulsos. Muchos ufanan de que Colombia sea una democracia ejemplar bajo el imperio de las leyes. Imaginan a la república como un isolote de togas, rodeado por las ferradas botas de caballería de los caudillos limítrofes. Cifric decía que solamente se oye hablar de constitución en los países donde diariamente se viola. En el trópico, los hechos arbitrarios tratan de guarecerse detrás del cuadro verbal de la legitimidad, aunque se mantienen en sedición permanente contra ella. Los doctores señalan los artículos donde se consagra el derecho, como si empataran las costumbres. En Colombia, bajo la fachada institucional democrática, solo han existido gobiernos facciosos, bandas acampadas en el poder, clases dominantes que expulsaran de la vida civil a las oposiciones vencidas. No andan en el concierto la letra inerte de los códigos y la vida colectiva. Hay un asunto electoral perfecto que garantiza el sufragio de las minorías, pero no puede votar sino el partido de gobierno. Así sucesivamente, el país se nutre de mentiras consentidas y de farsas convencionales, padeciendo aquella pervención psicológica que los ingleses llaman cult. Andan en pugna el país legal y el país real. Así se explica que el presidente López, tan fervoroso demócrata, declare con melancolía en su último mensaje al Congreso, que las instituciones están minadas por la desconfianza y la pasividad con el pueblo, parece soportarlas en vez de adherir cálidamente a ellas. Solo se conmueve periódicamente las clientelas electorales, ávidas de presupuesto y revancha. Los partidos son pasiones superstites que se defienden por la expectativa burocrática y el rencor larvado que existe entre ellos. Sobre un aluvión de formas yertas, sobre ideologías desmanteladas, hay todavía en tales agrupaciones cierto fondo mitológico, un virulento complejo sentimental. El redescubrimiento del Libertador. Se ha dicho que nosotros, los militantes del nacionalismo popular, hemos tratado de enfundar a Bolívar en una camisa fascista. No es cierto, nos limitamos a impedir que su torso heroico continúe cubierto con los chalecos y gorros frigios de la guadalupira jacobina, contrayendo la verdad histórica. Hay una hagiografía democrática que pasa por la historia a un héroe embalsamado con mortaja neogranadina, cuyos hechos anclaron en la muerte. Nuestro objetivo es redescubrir al Libertador en su auténtica faz, desechando las imágenes postizas. Finalmente, lo sacamos de su yerto catafalco, para que recorra otra vez la vía de su pasión, atravesando el corazón de estos pueblos tal como lo intuyera el poeta, con las manos iluminadas, los ojos crecidos y la voluntad inexpugnable como el misterio. Solamente mediante la visión de ese tránsito reconstruido con inteligencia de amor se puede sentir y pensar al héroe en la magnitud cabal de su vida. El que interne en las inmediaciones de estos destinos sobrehumanos se sentirá traspasado por un quieto resplandor encendido en sí mismo.
El fluido que emana de la memoria del Libertador transfigura las almas. Nadie puede pasar junto a ella sin percibir, como dice Guillermo Valencia, acre olor de león. Mi generación rescata a Bolívar del manoseo de historiadores confinsudos, que lo aderezan a su talente, para colocarlo en el rango de la divinidad tutelar, genio y numen de la República. Montando a centinela al pie del nombre sagrado, busca verdades activas, incitaciones proféticas, rastros y rutas. En el pensamiento bolivariano existe un ontanar de aguas vivas para irrigar la nacionalidad. En el lelo mayor de su juventud, devota y misionera, es continuar en el tiempo de la obra inconclusa rota del Libertador, organizando la patria a imagen y semejanza de sus sueños. Esa es su revancha póstuma frente a la tierra ingrata y los hombres pequeños que lo negaron. Todos los campeadores de Alucirna Genial ganan estas victorias históricas después de muertos. El pensamiento político del Libertador y la doctrina social de la Iglesia son los manantiales ideológicos de que se surte el movimiento nacionalista. Bolívar significa para nosotros el clima heroico, el sentido trágico del orden contra la revolución, el destino superior frente a la vaca o rotación de los días, la historia y no la anécdota. Árbitros de la paz y de la guerra. Nosotros encontramos en los yacimientos bolivarianos todos los gérmenes vivos para la grandeza de la nacionalidad. En su reciente mensaje al Congreso, Alfonso López se lamenta amargamente del insignificante relieve internacional del país y la apatía de los partidos colombianos respecto a la política exterior. El gobernante de izquierda, en quien se dan súbitos vislumbres entre su vasta nebulosa mental, dice que Colombia en un siglo nunca había sustentado internacionalmente una tesis propia, limitada a girar como una asteroide en la órbita solar de otras potencias. El dictamen certero del entusiasta presidente solo llega cuando afirma que ahora nuestra república descuella entre las naciones por su admirable vida democrática. Pero este concepto me presta oportunidad para evocar la única época centennial de la patria, cuando los ejércitos gran colombianos realizaban homéricas empresas por el continente, y Bolívar era árbitro entre los pueblos obedientes a su voluntad imperial. Eran tiempos de cíclopes en que desde esta esquina territorial de América se podía pensar continentalmente con grandes magnitudes históricas. El Libertador lo mismo promovió el Congreso de Panamá para fundar un derecho americano, que proyectaba la Federación de los Andes con una concentración política con Colombia en el centro. Después, nuestra política exterior ha sido entrega, compromiso, abyecta cobardía. Donde Bolívar dejó una potente nación, hoy existen 4 repúblicas disminuidas, recelosas y hostiles. Ni siquiera cuando la frontera del sur, ya recortada en varios pactos, fue invadida por un desencantamiento de zarapastrosos, hubo una sociedad movilizada que impusiera por las armas el respeto a la soberanía territorial. Al ejército de Colombia, legatario de viejas glorias y compuesto por gentes masculas, se le amputan todas las bizarrías, convertido en elemento decorativo de fiestas cívicas. No hay política internacional. Nuestro ideario se nutre en las raíces bolivarianas, en el pensamiento del único estadista original del continente. Este extenso legato trata de demostrar ante quienes opinan que la democracia inorgánica es una invención colombiana que dicho sistema constituye el más nocivo e inverocundo de los plagios históricos. No hay tal tradición indígena, sino superstición importada. El país no puede restaurarse mientras no regrese al orden bolivariano. No necesitamos introducir ninguna tesis de los movimientos contrarrevolucionarios de ultramar, porque en Bolívar están todos los ingredientes para formar el Estado Nuevo, si se exceptúa el régimen corporativo de la economía, ya que el dramático conflicto entre el capital y el trabajo solo se ha agudizado en los umbrales de este siglo, cuando los fenómenos sociales demuestran que la libre concurrencia en una prima otorgada a los más fuertes. El corporativismo organiza las clases económicas al servicio del interés nacional. No lucha de clases, sino colaboración de clases. Solución fascista, pero también tesis social católica. Es evidente que al clasificar el pensamiento bolivariano hay que ver que ni el pueblo interviene en él. Actualmente se estudia un problema conflictivo de límites con Venezuela, en la penumbra de la Cancillería a espaldas de la opinión. Es curioso que mientras las dictaduras contemporáneas tratan al aire libres las cuestiones vitales del Estado, ante las muchedumbres consagradas en el foro, estas sedientes democracias negocian clandestinamente sobre la soberanía. Ruta y programa. Solamente Bolívar representa un designio histórico, cuando esa parte de sus rumbos es extravío. Su tesis era una república orgánica e imperial. En el Libertador aparece por primera vez un sentido total de la nación, defendida en su plenitud interior como el movimiento centrífugo de los partidos.
Se nos acusa de estar importando teorías foráneas para usar el vocabulario de hoy. En ese sentido, se ha dicho, por ejemplo, que Julio César era un socialfascista. Si el tiempo pasado influye sobre el presente, no es menos cierto, según Marabal, que la historia que se está haciendo o que inminente se va a hacer influye sobre la historia ya hecha. La anima y la aclara. Un nuevo punto de vista cambia la faz del panorama, sus perspectivas y su relieve. Eso nos ocurre con la vida de Bolívar, al confrontarla con los módulos políticos actuales. Nosotros pertenecemos al número de colombianos descontentos con la nostalgia militante de una patria mejor, que no sea un confinamiento territorial, ni un asiento de clases, ni un fortuito conglomerado humano, sino una sinfonía histórica, una categoría del espíritu, un sistema de hazañas, la continuación de las generaciones sobre el suelo sagrado, la síntesis suprema de todos los valores materiales e inmateriales de la raza. Por eso, en el frontispicio de nuestra tarea escribimos: ni hegemonía conservadora ni república liberal. Colombia. Nuestro propósito es articular un programa para ofrecerlo al país. Pero antes debíamos revisar los mitos impavidos de que surte la sensibilidad nacional y hacer a un lado los cadáveres de palabras que obstruyen nuestra marcha, atravesados en la vía cordial que nos lleva al pueblo. Nuestro manifiesto saldrá en breve, aunque importa más que la definición política la voluntad de lucha que yazga detrás de ella. El nacionalismo cree en su deber, en su obra. Ese título aguanal en que vence. Mussolini nunca creyó que se pudiera fijar el curso de un movimiento político con carteles, como si se tratara de un itinerario de trenes. No somos un museo de dogmas. Dijo: nuestro programa es muy sencillo. Queremos gobernar el país. Si a los nacionalistas colombianos se nos interroga sobre nuestros propósitos a pesar de las dificultades presentes y la meta lejana, respondiéramos con la dura palabra bolivariana, acuñada en Patiblica: triunfar. En la patria, Manizales, 1938.